Y a partir del día 12 de este mes de julio, por hechos asociados a los delitos cometidos el día 12, el día 11 también, pues se han producido, es decir, se han dirigido a la Fiscalía 63 personas. 63 personas. Mayormente la vía utilizada ha sido la presencial. Más de 30 personas han ido a los órganos de la Fiscalía de diferentes partes de las diferentes provincias a formular determinadas inquietudes. No relacionadas con desapariciones, sí relacionadas con detenciones, buscando información, porque en ocasiones desconocían dónde se encontraban, bueno, se les dio la información. ¿Alguien ha llegado a la Fiscalía de estas más de 60 personas diciendo, no sé dónde se encuentra mi familiar? Sí, hay personas que han dicho, sabemos que están en algún lugar, es decir, saben que están detenidas, saben que están en un establecimiento, pero quieren información de qué lugar están. ¿Y se han ido con la información después que van? ¿Cómo no? Se han ido con la información. ¿Todas las personas? Todas las personas han llevado la información, porque además hay una estrecha vinculación, hay una estrecha comunicación con los órganos del Ministerio Interior. Nosotros requerimos la información e inmediatamente se le ha informado. Muchas de las personas han acudido para explicar, por ejemplo, que la persona estaba en el lugar de una manera casual, o para dar una información sobre determinado, inconformidad con la actuación de algún registro, alguna actuación, pero le puedo informar además a la población que en estos momentos en la Fiscalía se investigan 5 reclamaciones, si están radicadas, se tramitan 5 reclamaciones en las que se documenta para darle la respuesta, como siempre ha sido el estilo de trabajo de la Fiscalía. Pero en esas 5 reclamaciones, ¿ustedes saben dónde están esas 5 personas detenidas? Sí, le estoy hablando de reclamaciones que tienen que ver con inconformidades generales del proceso, no que tengan que ver con lugar de detención, es decir, con desconocer el lugar de detención. En estos momentos, ninguna de las reclamaciones de las que se han presentado a la Fiscalía está pendiente por definir el lugar donde está detenido la persona. Hay información y mucho más importante que los familiares lo conocen. Es decir, la comunicación inmediata con el familiar, porque además es uno de los derechos que tienen las personas de saber dónde están detenidas sus familiares y se le ha comunicado inmediatamente cuando lo han requerido. Ustedes, coronel, ¿qué procedimiento tienen para que los familiares conozcan? Esto lo hacen en las primeras 24 horas, lo hacen después, le dan la posibilidad al detenido. Concretamente ahora, ¿cómo ha sido en esta semana después del 11-12 de julio? Sí, mira, Humberto, el Ministerio del Interior, es decir, las dependencias policiales del Ministerio del Interior, las unidades de investigación criminal, que prácticamente, es decir, son los que por encargo estatal practican la detención, la conducción de las personas. Cuando una persona es conducida a una unidad policial, lo primero que se hace es asentarlo en un libro de registro manual, sin los datos de la persona, dónde fue detenida, de dónde vino conducido, y una vez en la entidad policial se le elabora su acta de detención. Quiere decir que la persona está conociendo desde el primer momento el motivo por el cual está siendo conducido a la unidad. Después de eso viene un procedimiento expedito que puede ser en las primeras 24 horas de su primera declaración y de las medidas que, en dependencia del delito que se haya cometido, se puedan imponer las medidas tanto de libertad, o si es un delito de mayor gravedad, a las 24 horas se pasa a los órganos de investigación criminal, que son los que practicarían el curso de la investigación. En las primeras 24 horas, la familia generalmente conoce dónde se encuentra esta persona, porque además el Ministerio del Interior tiene un sistema automatizado que está entrelazado entre todas las unidades, que es un sistema de atención e información a la población, donde se asienta cada una de las personas que están detenidas. En este caso específico,
que estamos evaluando, todas las familias conocen dónde están sus detenidos. Categóricamente puedo asegurar que todas las familias se les ha informado, han concurrido a los lugares, se les ha dado atención, han entregado pertenencias como aseo personal y algunas otras, a veces hay quien fuma, le traen sus cigarros, medicamentos para algunos que tienen algún padecimiento muy puntual. Quiere decir que la información a las personas sobre el paradero de sus familiares, incluso a veces de amigos o vecinos, porque no hay personas que no tienen familia, ¿no? Está regulado, está establecido y es auditable además por los órganos de control de la Fiscalía. O sea, que ustedes le revisan eso. Ellos pueden revisar ese sistema. Y si existe alguna deficiencia, hay que rectificarla y se adoptan medidas también. Claro, porque toda persona que tú detienes tiene que estar asociado, por supuesto, a una denuncia, a un presunto hecho delictivo, o es una persona que se detuvo precisamente infragante en la comisión del acto delictivo. Déjeme regresar al inicio de lo que usted decía. Cuando la persona llega a la policía, o sea, está detenida, lo primero que se hace es registrarse. Registrar a la persona lo primero que se hace. Exacto. La persona que lo conduce explica el motivo por qué lo trae. Si es el patrullero. Detener puede cualquiera. Puede ser que una persona, un ciudadano normal, vea a un individuo cometiendo esto, lo puede detener y trasladarlo a una unidad de la policía. Y desde que llega ahí, el primer encuentro con las autoridades es identificar a la persona que usted tiene delante. Cómo usted se llama, de dónde usted viene, dónde usted vive, y todo eso está registrado. Y todo eso se registra manualmente y en el sistema de atención e información a la población, que sí es automatizado. Por ambas vías, digital, o sea, en computadora y además en un libro. Correcto. Hay un instrumento jurídico que quiero, aquí lo tengo, que es la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Es de Naciones Unidas, repito, Convención Internacional, vamos a mostrarlo, ahí está. Lo pueden buscar en internet, Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Es una norma internacional, los países pueden o no sumarse a ella, ser firmantes. Mi pregunta es, ¿Cuba es parte de esta convención, sí o no? Cuba es parte de esa convención y fue examinada en el año 2017 en las Naciones Unidas. Son reglas generales para los países que sean signatarios en cuanto a las desapariciones forzadas. A mí me gusta aquí el artículo 17, ahí lo vemos. Vamos a detenernos en el artículo 17. Tiene una serie de ideas generales que tienen que ver con la desaparición forzada. Quiero que ustedes me vayan comentando cómo Cuba implementa estas reglas universales en cuanto a, repito, la desaparición forzada. Vamos a verlo ahí. Nadie será detenido en secreto. Exacto. Como yo planteaba anteriormente, no existe en Cuba cárceles secretas, unidades secretas. No existe en Cuba ningún lugar donde usted pueda llevar un detenido fuera de los procedimientos y de las cuestiones que están establecidas en ley. Bueno, el Estado tiene que establecer las condiciones para impartirse las órdenes de privación de libertad, fiscal. Efectivamente. Este artículo 17, cuando usted ve nuestra Constitución, artículos 94 y 95, que otras veces se ha hablado en el programa, que son las garantías para la seguridad jurídica y son los principios del debido proceso que regula nuestra Constitución, están perfectamente reflejados. Es decir, hay una correspondencia, una concordancia, porque justamente nuestra Constitución dice que para privar de libertad tiene que existir una disposición de la autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? En este caso, la Fiscalía. El fiscal es la autoridad competente para disponer la prisión provisional, es decir, la medida cautelar de prisión provisional. Después de que la policía, el Ministerio del Interior, los órganos especializados hicieron esta primera actuación, como ha dicho efectivamente, el coronel. A partir de esos primeros momentos en que se confirma la existencia de un delito, en el que se confirma que existen pruebas que evidencian la participación de una persona en ese hecho delictivo, pues se procede ya a la medida cautelar. Sigue diciendo esta convención internacional que el Estado tiene que garantizar que toda persona privada de libertad sea mantenida únicamente en lugares de privación de libertad oficialmente reconocidos y controlados. Lo que usted ha dicho, que no puede ser en cualquier lugar desconocido, es el lugar establecido para ello y que la Fiscalía también lo controla. Tienen un departamento. Perfectamente. Hay un departamento de control de la legalidad en los establecimientos penitenciarios que a través de visitas sistemáticas pues se comprueba que los locales de detención reúnan los requisitos, reúnan todas las condiciones que están establecidas en las leyes.
La convención establece también, vamos a quedarnos ahí en el último inciso, que tienen que garantizar, el anterior, que tienen que garantizar, ahí está bien claro, la comunicación con la familia. Tienen que garantizar un abogado o cualquier otra persona de su elección, recibir visita, con la sola reserva de determinadas condiciones establecidas por la ley. Y en el caso de un extranjero también, a las autoridades consulares. ¿Eso está ocurriendo ahora, coronel? Eso está ocurriendo ahora. Es decir, en todos los lugares donde existen personas detenidas, sea unidades de la Policía Nacional Revolucionaria, sean unidades de la Dirección de Investigación Criminal, existe alimentación permanente. Existe tratamiento médico, servicio médico las 24 horas del día. Como norma, para ingresar a esos órganos se hace un chequeo médico a la persona. Y por supuesto tienen derecho a la representación letrada en su defensa. ¿Las personas que están detenidas después del día 11-12 ya tienen abogado algunas? No tienen abogados todos. Hay un número muy pequeño que ya se han ido personando los abogados a partir de que la Fiscalía ha ido decretando la prisión provisional para algunos, porque existen otros que fueron puestos en libertad a partir de la evaluación casuística de cada uno de los participantes y su participación en el hecho como tal, en el acto, en el desorden, en la alteración del orden, han sido puestos precisamente en libertad, siempre con una medida cautelar, por ejemplo la reclusión domiciliaria, porque eso le permite además a la persona que aún continuando acusado en el proceso no queda en un estado de indefensión y como establece la ley de procedimiento penal puede nombrar un abogado para su defensa y ese abogado tiene todo el derecho y tiene todas las facilidades para concurrir a los órganos de investigación criminal, a los órganos del Ministerio del Interior, de la Policía, en el caso que esté ahí y en los lugares donde se encuentren hoy, para revisar actuaciones, entrevistar a su defendido, participar en algunas acciones investigativas y de instrucción penal, proponer pruebas y la entrevista abierta, privada, además con la persona que representa. Hay un último inciso aquí en este artículo 17 de esta Convención Internacional, quiero verlo, que establece y cuál es la postura de Cuba, garantizar el acceso de toda autoridad e institución competente, facultada por la ley, a los lugares de privación de libertad, si es necesario, con la autorización previa de una autoridad judicial. O sea, es revisar el lugar, ¿no?, donde están estas personas. ¿Eso puede pasar, fiscal? Sí, sí, cómo no, y forma parte incluso de los sistemas de trabajo normales, de la presencia de la Fiscalía en los establecimientos penitenciarios, se lo decía ahorita, otras autoridades que interactúan con el detenido, con el interno, y verifican el cumplimiento de todos sus derechos y sus garantías. Yo en relación con el tema que se había explicado el coronel, quería apuntar que el hecho de que las personas, es decir, que todos los acusados están ya en capacidad y con posibilidad de nombrar sus abogados. El hecho de que no tengan abogados algunos se debe a un tema propiamente de elección de ellos. Debemos recordar que la Constitución estableció que desde el inicio del proceso penal ya existe el derecho a la defensa y a nombrar abogados. Bueno, las razones por las cuales en este momento lo explicaba el coronel. Estamos en una etapa muy inmediata. Apenas se han iniciado los procesos penales, algunos, otros ya han estado un poco más avanzados en dependencia de la figura delictiva y el tipo de procedimiento que se emplee, pero que todos están en capacidad y en condiciones de nombrar sus abogados para su defensa. Vamos a regresar, creo que estos argumentos son muy importantes, pero las listas existen. Y no pocas personas se hacen eco de una lista, de varias listas de desaparecidos en Cuba. Aquí uno encuentra, vamos a verlas de nuevo, algunos nombres con un solo apellido. Ustedes tienen las listas, coronel, fiscal, ustedes las han visto. Sí, cómo no. Ustedes están buscando a estas personas, las han buscado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando encontramos un nombre como el 61, que es un nombre y un solo apellido? ¿Se puede encontrar a esa persona? Es muy difícil. En 11 millones de cubanos encontrar un nombre y un apellido, sin un número de carnet de identidad, sin una provincia de residencia, sin siquiera el sexo que pueda tener la persona, es muy difícil encontrar a una persona. De todas formas, nosotros continuamos buscando, revisando los controles. Todos los compañeros del Ministerio del Interior involucrados en esta tarea estamos trabajando arduamente a fin de poder determinar realmente si la persona existe. No obstante, sí podemos decir que hemos ido apreciando una lista manipulada, una lista que, como decía al principio de su intervención el fiscal, es una lista que realmente pierde seriedad, pierde un sostén, pierde solidez a partir de la falta de datos
y que además hay muchas personas que sí ya hemos comprobado que nunca han sido detenidas ni nunca han sido entrevistadas siquiera por el ministerio. O sea, que tenemos personas que no se pueden identificar porque es un nombre y un apellido. Exacto. Pocos datos. 2, tenemos personas que nunca han sido detenidas en esta semana, en este curso. Ajá, esa es otra variable. Pero también hay personas que sí estuvieron detenidas, usted me ha estado explicando eso, pero que ya con ellos ha habido una decisión. ¿Cuáles pueden ser esas decisiones? Sí, dentro del grupo de personas que han estado detenidas se han puesto en libertad porque se ha comprobado que no han tenido participación delictiva. Se ha impuesto multas, nosotros denominamos multas administrativas, porque se ha considerado que la conducta cometida puede ser perfectamente corregida con una multa administrativa. Hay otro grupo de acusados que están dentro del proceso penal con una medida cautelar no detentiva. Puede ser una medida de fianza, una medida de reclusión domiciliaria o de obligación contraída en acta de presentarse ante las autoridades. Y hay acusados que están en procesos, en expedientes de fase preparatoria, que están con medida cautelar de prisión provisional. Prisión provisional, como les decía ahorita, dispuesta por la autoridad competente, en este caso por el fiscal, que constantemente, por sistema de trabajo, se evalúa. Puede ser que el abogado solicite una variación de la medida y se evalúa, pero también de oficio la Fiscalía, como sistema, evalúa periódicamente la pertinencia de mantener o no esta medida cautelar de prisión provisional. Bueno, quiero que vengan conmigo, acompáñenme, y vamos a detenernos, porque el punto está aquí en detenciones que son ilegales, ya han explicado los dos invitados, no es el caso, y el punto está en desaparecidos. Vengan conmigo, vamos a revisar una de las listas. 4 nombres quiero que ustedes vean, como botón de muestra de lo que va a esta lista, y de qué puede significar que entendamos que esto es cierto. Vamos a ver uno de los nombres. En esta, fíjense, recuerden, son varias listas. El número 53, Iván Giró. Bien, un nombre. Vamos a seguir, vamos a ver otro nombre. Fíjense, voy a poner solo 4 ejemplos y van a entender por qué estos ejemplos. Número 133, Tania Delgado. Vamos a otro ejemplo de esta lista, entre las varias que existen ahora mismo. Y aquí nos vamos a encontrar con el número, aquí lo ven, 146, Yumey Besú. Y vamos con un cuarto y último nombre de esta lista, que demuestra su seriedad. Y este nombre sería, aquí lo tenemos, el número 118, Ramón Samada. Estas son 4 personas que están desaparecidas o están detenidas ilegalmente. Bueno, pues contactamos con uno de estos desaparecidos. Vamos a hablar con este desaparecido. Bienvenido, buenas noches. Estamos en Hacemos Cuba. Adelante, si usted me escucha. Muchas gracias, Humberto. Buenas noches. Discúlpeme, me retiro un momentico. Soy Samada, Ramón Samada. En estos momentos ocupo la responsabilidad de coordinar y presidir como presidente del ICAI. Y le doy las gracias porque varios compañeros y familiares me han llamado preocupados por unas noticias de desaparición sobre mí y sobre algunos compañeras y compañeros muy valiosos también, de Iván, Yumey y Tania. Y lo único que deseo decir es que nosotros estamos aquí en el ICAI, ahora mismo estamos en esta sala histórica de proyección del 7º piso del ICAI, que nos hemos mantenido trabajando muchísimo. Tenemos tareas muy fuertes, muy importantes, tratando de organizar el Festival de Cine Latinoamericano en diciembre, llevando adelante el Fondo de Fomento para el Cine Cubano, producciones muy importantes que recogen el acontecer de la vida de Cuba hoy, con todo lo que nos está sucediendo, también con el esfuerzo de mucha gente, enfrentando la COVID, un documental bellísimo que estamos también preparando sobre las vacunas y el esfuerzo de nuestro pueblo y de nuestros científicos, haciendo muchas cosas todos juntos y estando también a la altura del ICAI, que es de la revolución, del ICAI de Alfredo, del ICAI de Fidel, de Julio, de Santiago Álvarez, tratando de recoger y estar a la altura de nuestro pueblo, a la altura también de los cineastas cubanos, en continuar, en seguir adelante por el cine cubano y por la revolución cubana. Bueno, mientras algunos hacen listas de desaparecidos,
desaparecidos como este están trabajando y luchando por un país mejor y haciendo lo que les toca. Hay un segundo tema sobre el que quiero, con mis invitados, abordar algunas cuestiones. Tiene que ver con la tortura, porque fíjense, una matriz es desaparecidos en Cuba, otra matriz, torturados en Cuba. ¿Cuál es la posición histórica, la posición de este país en relación con la tortura hacia las personas detenidas? ¿Qué instrumentos internacionales, como en el caso de la desaparición forzada, Cuba ha sido signataria? ¿Qué me dicen en relación a este tema? ¿Cómo la Fiscalía controla el asunto? Coronel, comienzo con usted. Bueno, nosotros también somos firmantes de la Convención contra la tortura, las penas, los tratos crueles e inhumanos y degradantes de las Naciones Unidas. Y podemos afirmar también, como hicimos cuando comenzamos nuestra intervención sobre las desapariciones forzadas, que la tortura no es una práctica en Cuba. Y si nos remontamos a los primeros años de la revolución, tenemos el ejemplo de nuestro comandante en jefe con los detenidos que invadieron incluso este país. No es práctica ni será práctica de los combatientes del Ministerio del Interior utilizar la fuerza a fin de obtener incluso confesiones de las personas que nosotros procesamos. Yo decía ahorita que en las unidades nuestras de investigación existe todo un sistema de atención a la persona. Eso mismo existe igual en los centros penitenciarios, en el que reciben una atención e incluso que le permita posteriormente reinsertarse a la sociedad a todas estas personas que de una manera u otra delinquen. Se ha hablado mucho sobre el tema de me coaccionaron para que declarara. Tenemos que partir del principio de que la declaración del acusado no constituye prueba en el proceso penal. Por tanto, los compañeros que se dedican a esta actividad dentro del Ministerio del Interior tienen la preparación necesaria para poder intercambiar, persuadir, convencer, pero nunca utilizar la coacción, la fuerza, el miedo, la agresión física para lograr la confesión de una persona. Ustedes que, fiscal, están visitando los establecimientos, ustedes se entrevistan con las personas que están detenidas. Por supuesto. Pero están en compañía, por ejemplo, de los oficiales, de los combatientes del Ministerio del Interior. Digamos, si alguien ha sido víctima de una actitud, de una conducta de este tipo, ¿no tiene la posibilidad de decírselo a ustedes? ¿O ustedes sienten que puede esa comunicación fluir? Hábleme de esto. Mire, le decía que a partir del incremento de los procesos en estos días, pues la presencia también de los fiscales en los lugares de detención y de procesamiento de series de investigación se ha incrementado. Eso también a partir de que nosotros nos interesa conversar con el acusado, porque detrás de esa conversación pues, conocemos motivaciones, explicaciones y de alguna manera contribuimos a perfeccionar el trabajo y a profundizar en la investigación de los asuntos. Por tanto, es una oportunidad que tienen los fiscales de estar a solas con los detenidos. Es decir, es un lugar de entrevistas donde hay un diálogo, generalmente fluye un diálogo de conversación, de indagación, el fiscal preguntando por lo que le decía, por motivaciones, por cuestiones incluso no propiamente del proceso. Al fiscal le interesa si esta persona tiene hijos, si tiene familia, quién pudiera estar preocupado por su detención, las motivaciones, los antecedentes que puede haber tenido. Y la persona generalmente tiene intereses relacionados con sus derechos, sus garantías, las expectativas que pudiera tener del proceso. Entonces, por eso le decía que más que un interrogatorio, que no es función de la Fiscalía interrogar en ese momento, es un diálogo que fluye en unas condiciones propicias para, si existiera alguna preocupación, si existiera alguna denuncia de estas personas, pues la pueden transmitir a la Fiscalía y la Fiscalía disponer la investigación de este tipo de denuncias. Vamos a ver también, porque existe una convención, un instrumento internacional del cual Cuba igualmente es signataria, como en el caso de las desapariciones forzadas. Quiero mostrarlo. Tiene un artículo que es muy gráfico, muy ilustrativo, que está hablando de
ahí lo ven, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Cuba es parte, coronel, también. Es Estado parte. Es Estado parte. Dice aquí, primer artículo, a los efectos de la presente convención, se entenderá por tortura, miren, aquí está el concepto, ¿qué es tortura? Todo acto por el cual se inflinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión. Lo que usted acaba de decir. Eso no es práctica. No es práctica. Porque además es un derecho de la persona y una garantía no hacerlo, pero tampoco el resultado de esa confesión constituye prueba. Constituye una prueba. Es decir, como te decía anteriormente, no es decir, los combatientes del Ministerio del Interior no están formados sobre esa práctica. No están formados sobre la práctica de ejercer la fuerza en la persona para obtener una confesión. Existen mecanismos en los procesos investigativos de instrucción penal, con el apoyo de la pericia, de las técnicas criminalísticas, que son capaces, mediante un trabajo científico, además de demostrar la autoría de una persona en un acto delictivo. Por tanto, es ilógico que nosotros, formados además en esta revolución, utilicemos la fuerza para lograr que alguien pueda decir alguna cuestión que lo incrimine, no solamente con los que están detenidos, ni siquiera con sus familiares, en los grados que establece la ley, los órganos, es decir, la Fiscalía, en los casos donde se solicitan la imposición de la medida cautelar de prisión provisional por lo severa que es, por el impacto que eso lleva a la persona y a la familia, se entrevista con todas estas personas. Y hoy precisamente, incluso, a partir de los sucesos que hemos estado evaluando, de conjunto, en algunos lugares se está haciendo actividad profiláctica, conversándose con los más jóvenes, explicándole la peligrosidad de involucrarse en este tipo de actividad que al final de cuentas no conlleva nada y todos sabemos lo que ha traído como consecuencia. Sin embargo, en redes desde hace algunas horas, coronel, fiscal, estamos viendo que crece una tendencia a partir de la declaración de un joven, lamentablemente un joven, que está hablando de prácticas que no se parecen a lo que usted está diciendo. O sea, un joven que está hablando de torturas, de vejaciones, está hablando de situaciones muy complejas que vivió en uno de estos establecimientos. Nosotros fuimos también a algunos de estos establecimientos. Tengo imágenes, quiero mostrarle a ustedes. Tengo imágenes de este establecimiento, incluso del cual está hablando el joven, en el Cotorro, en el que se conoce como el Vivac, ambos aquí en la capital, el coronel, ¿no? No, el Vivac, esa es la prisión de jóvenes del Cotorro, que se encuentra ahora vacía y se está utilizando también como un centro de procesamiento. Sí. Que es al que verá ahí en el video, es al que han concurrido los familiares, Sí. interesarse Sí. por su familiar detenido. Estas son imágenes de lo que está ocurriendo en estos días. Ahora bien, es importante porque esta persona que está publicando esta entrevista es una persona... Ustedes, primero, ambos saben de lo que estoy hablando. Sí, Sí, justamente, ambos conocen. Sí. Bien, vamos a comenzar con usted, coronel, y después fiscal, su apreciación sobre este caso concreto. Esto es una persona que está sujeta a una medida cautelar que lo constringe en sus libertades, tiene impuesto una reclusión domiciliaria por un proceso anterior. Y la reclusión domiciliaria, por supuesto, tiene requisitos que él tiene que cumplir. Sin embargo, estaba en la calle, en un área que no tiene nada que ver con las proximidades de su vivienda, en el medio de las alteraciones y el desorden que se estaba dando ahí en el lugar. Por tanto, fue advertido oficialmente hace prácticamente una semana, explicándosele que debía cumplir con los requisitos, con lo que establece la ley, con lo que le fue notificado y él firmó. Sí, existe la constancia documental de su firma, donde se le está informando a él cuáles son los requisitos establecidos en ley que él debe cumplir a partir de esa medida. Medida tomada además a partir de que es una gente joven, de darle una posibilidad y de que no tuviera que esperar su proceso bajo una medida mucho más restrictiva como la prisión provisional. O sea, ya ahí hay una violación de esa medida que ustedes le habían impuesto y que la Fiscalía tenía. Exactamente, hay un quebrantamiento de esa medida. Con el solo hecho de estar en la calle. Sí, porque es una medida, su nombre, incluso si lo interpretamos por lo que significa su nombre, dice reclusión domiciliaria. O sea, lo que significa es un estado de restricción de su movimiento
circunscrito a su domicilio, con determinadas, secciones que están establecidas y que fueron notificadas oportunamente. Usted puede salir a resolver un problema de trabajo, es decir, a su trabajo, a resolver un problema de salud. Nosotros conversamos con, porque se habla incluso de un policía con una numeración. Hoy conversamos nosotros, los tres estuvimos hablando con ese policía. ¿Podemos contar qué nos contó, qué nos dijo él? Bueno, este policía nos explicaba su intervención ese día, pero cómo él conoce a esta persona a partir de que llega a un lugar que está detenido, donde lo están conduciendo a llevarlo, trasladándolo de ese lugar hacia otra unidad. En ese momento él se ven de frente y al parecer esta persona vio el número del policía y está planteando que esta persona, bueno, lo agredió, le dio golpes o algo así, sus manifestaciones de denuncia. Y bueno, son elementos que él está planteando. Si nosotros nos llevamos por toda la información que nos está dando, nos está diciendo que va a un centro, este centro que estábamos hablando ahorita es un centro de investigación, un centro que lo está dirigiendo el órgano de investigación criminal. Estas imágenes que hemos Esas visto. imágenes. Incluso algo muy curioso, veía a algunos de nuestros compañeros fiscales allí entrevistándose. Se ven también ahí. Se veían en las imágenes que fueron rodadas hace un Ahí instante. se está hablando de un somatón, que es una especie de pasillo por el que él transitó y le daban golpes a la derecha, a la izquierda, a ambos lados. Si el somatón es tomarle la muestra para el PCR, registrarlo con sus nombres, transitarlo, buscar toda la información, ocuparle los documentos y demás objetos que traiga, bueno, no sabemos a qué se refiere el somatón. Usted me decía, fiscal Reyes Blanco, la familia se personó. O sea, tienen una notificación. Justamente en este caso, cuando veíamos el nombre, bueno, la información, como usted decía, que salió en redes sociales, verificamos. Es justamente una de las reclamaciones que está en curso en la Fiscalía, a partir de que el padre de este ciudadano se persona en la Fiscalía, le recepcionamos toda su preocupación, vimos toda la información y bueno, toda esta información se verificará, seguirá el procedimiento que tenemos establecido en estos casos. Por cierto, como resultado de esas investigaciones, de surgir cualquier irregularidad, porque tampoco creo que podemos pensar o hacer pensar a alguien que pueden funcionar todos estos mecanismos que en voluntad sí tienen la vocación de defender al pueblo, pero no tienen por qué funcionar de forma perfecta. De surgir alguna irregularidad, detectarla a la Fiscalía o incluso en la actuación de la Fiscalía, en la actuación del Ministerio del Interior, ¿cuál sería la conducta, coronel, fiscal? Se investigaría, se esclarecería la circunstancia en que sucede el hecho y se propondrían o aplicarían las medidas que correspondan, ya sea en el orden disciplinario, si fuese un combatiente, o en el orden penal, si la conducta llegara a ser violatoria de la ley. Fiscal. Es frecuente que la persona confíe en la Fiscalía, que el pueblo confíe en la Fiscalía para someter a consideración de la Fiscalía lo que ellos consideran, o sea, la persona considera que no está bien hecho, que no está correcto. En cualquier materia del derecho, o sea, no solamente en esto en materia penal. Por tanto, existe un oficio, existe una tradición, un sistema de trabajo que garantiza esa investigación con la profundidad requerida. Pero además, que tiene su mayor sustento en la forma, o sea, en ser transparente, en la gestión, o sea, en que nosotros tenemos un gobierno que le interesa que las decisiones sean tomadas con total transparencia y respondiendo a la voluntad popular. Y cuando un ciudadano va a la Fiscalía y confía en la Fiscalía que le investiguen determinado hecho, nosotros estamos de esta manera tomando decisiones con la participación de ese pueblo. Y es una decisión que va a ir más fortalecida, más definitiva, más segura y más legal por encima de todo. Recapitulo entonces las tres ideas principales de este programa. 1. Desaparecidos en Cuba, a partir de los sucesos del 11-12 de julio. ¿Existen desaparecidos? No existe. Bien. Torturas, 11-12 de julio, personas asociadas a estos hechos. No existe. De existir alguna irregularidad dentro de las actuaciones del Ministerio del Interior, de la Fiscalía General de la República, ¿cómo proceder, fiscal? Se investigará, se le dará el tratamiento adecuado y serán informadas las personas del resultado y de encontrarse violaciones se adoptarán las medidas para restablecer la legalidad. Agradezco a ambos la presencia, por supuesto que no se agota la posibilidad de seguir brindando información a nuestro pueblo en aras de esclarecer todo lo que necesitamos en el ejercicio pleno de nuestros derechos y de nuestras garantías consagradas en la Constitución que aprobamos la inmensa mayoría, más del 86% de las cubanas y los cubanos hace muy poco tiempo. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos.